La palabra de Dios nos dice en Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Alguna vez se han preguntado qué es la libertad o qué significa ser libres? Tal vez es un tema que todos hemos estudiado en la escuela durante nuestra clase de historia. Por ejemplo, nuestros profesores nos han enseñado cómo los Estados Unidos es conocido como un país libre, ya que en 1776 se firmó la Declaración de Independencia. Esta declaración afirma que todos los hombres son creados iguales y con 3 derechos inalienables: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Nuestros maestros también pudieron haber explicado cómo la Carta de Derechos de 1789 garantizaron varias libertades fundamentales para cada individuo. Por ejemplo, algunos de estos derechos son la libertad de expresión, de asamblea pacífica, derecho de peticionar al gobierno, y etc. En otras palabras, la libertad es la capacidad que uno tiene de autonomía para poder tomar decisiones según su voluntad y sin restricciones. De acuerdo, al reducir la definición en una sentencia, no es tan difícil de entender. ¿Pero la libertad es solamente esto? ¿Qué más conlleva el ser libre? Debemos entender que el ser libre implica que tenemos una gran responsabilidad por nuestras acciones. Como nosotros tomamos las decisiones de acuerdo a lo que nosotros creemos correcto, tendremos que cargar con las consecuencias de nuestros actos. Lamentablemente, algunas personas usan esta libertad incorrectamente y tienen que sufrir las consecuencias. Puede empezar como algo pequeño, como el faltar a la escuela. Ya sé, muchos creerán que esto no es algo tan malo, pero porque el joven tomó la decisión de hacer algo que sabe que no debe hacer, una semilla de rebeldía e indiferencia a las reglas crecerá en su corazón. Ahora puede ser el faltar a la escuela, pero eso puede llevar a pecados más grandes, como el robar, el tomar, el dañar a otros y muchas otras cosas terribles. Las personas pueden buscar y hacer muchas cosas gracias a la libertad que ellos tienen, pero aún así se topan con un gran vacío en sus corazones. Por causa de todas las malas decisiones que tomaron, ahora cargarán con las consecuencias de sus pecados. Esto nos pone a pensar: si existe esta tal libertad para hacer lo que queramos, ¿por qué aún así hay muchas personas cuyas vidas son quebrantadas? ¿Por qué sus corazones siguen vacíos? La respuesta a estas preguntas es que esta tal libertad es terrenal, temporal y vacía. Muchas personas no entienden que la libertad que tanto ansían encontrar no se encuentra en las cosas materiales ni en ninguna cosa que este mundo pueda ofrecer. La libertad que ellos quieren y anhelan no es terrenal, sino espiritual, trascendente y eterna. Si esta es la verdadera libertad, ¿cómo la podemos encontrar? La única forma para poder encontrar esta verdadera libertad es solamente a través de Jesucristo. Debemos entender que la libertad no es la ausencia de reglas o restricciones, porque a final de cuentas, todo lleva un orden. Ser verdaderamente libres significa ser liberados del pecado y recibir la salvación eterna por medio de nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios nos dice en Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Este versículo nos explica que aunque tengamos la libertad de hacer muchas cosas, aún las personas sienten un vacío en su interior y cargan cadenas invisibles, pero pesadas. Por esta razón, el rico busca más riquezas y carga con la cadena del orgullo. El ladrón no se sacia de robar mientras carga con la cadena de la culpa. El alcohólico se hunde en la bebida y carga con la cadena de la adicción. Todas nuestras acciones conllevan consecuencias. Si luchamos por nuestras propias fuerzas para romper nuestras cadenas, solo las haremos más pesadas y al final todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano. Por causa de nuestro pecado o nuestras cadenas,
Somos separados de Dios, como la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No podemos estar en comunión con Dios porque nuestro pecado e inmundicia no puede estar en presencia de la santidad y perfección de Dios. Por esta separación, nosotros merecemos pagar por nuestros pecados, que es a través de morir espiritualmente. En otras palabras, merecemos ir al infierno eternamente. Ya sé que suena horrible. También Dios pensó lo mismo. El propósito por el cual Él nos creó no fue para que viviéramos separados de Él y morir separados de Él por la eternidad. Al contrario, Él nos creó para honrarle y glorificarle, para reflejar su imagen, para cumplir su propósito en nuestras vidas y para tener comunión con Él. Por su amor y misericordia infinita, Dios mandó a su Hijo unigénito, Jesús, quien es Dios mismo en carne, al mundo para restaurar nuestra comunión con Él. Para poder hacer esto posible, Jesús hizo lo que nosotros nunca hubiéramos podido lograr. Él vivió una vida perfecta. Al vivir una vida perfecta, Él cumplió con las demandas de la ley de Dios. Obtuvo una justicia perfecta, la cual es contada como nuestra al creer en Él. Fue el sacrificio perfecto al morir en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Sufrió el castigo que nosotros merecíamos y venció la muerte a romper nuestras cadenas para vivir en justicia con Él. A través del sacrificio de Cristo, Él nos perdonó y restauró el vínculo entre nosotros y Dios. Ya no somos esclavos de nuestros pecados pasados, sino que somos hechos nuevos, como la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Al aceptar a Jesús en nuestros corazones como nuestro único y suficiente Salvador, somos transformados de una forma radical. Antes vivíamos en tinieblas, en duda y con un corazón endurecido. Ahora con Cristo vivimos en luz, con seguridad y esperanza y con un corazón renovado. Y no solo vivimos en luz, sino que también podremos ser luz en el mundo. Seremos un faro que destella un brillo de esperanza que muestra que solamente a través de Cristo podemos ser liberados. En Juan, capítulo 8, versículo 36, la palabra de Dios nos dice: Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora no luchamos solos, porque Cristo siempre estará con nosotros en todo. Esta libertad que Cristo nos ofrece es perfecta y es todo lo que necesitamos para sentirnos completos y verdaderamente libres. Curiosamente, muchos no quieren esta verdadera libertad. Ellos piensan que al aceptar la libertad que Cristo nos ofrece, ellos perderán muchas libertades. Ellos prefieren ser autónomos que estar bajo la autoridad de Dios, sin entender que los planes que Él tiene preparados para nosotros son mucho mejor de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Jeremías, capítulo 29, versículo 11 nos dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios nunca hará o nos mandará a hacer algo que nos dañará, porque solamente quiere lo mejor para nosotros. Otro argumento que estas personas pudieran tener es que no quieren cambiar su mala manera de vivir, pero Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27 nos dice: Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si sabemos que lo que hacemos está mal, y aún así lo hacemos, seremos castigados por nuestra rebeldía y por desafiar a Dios mismo al no obedecer. Tal vez otra razón por la cual no quieren aceptar esta verdadera libertad es porque no entienden por qué es tan fácil de obtener. La verdad es que Jesús ya hizo lo más difícil en la cruz, porque Él sufrió nuestro castigo y venció la misma muerte al resucitar al tercer día. Lo único que nosotros podemos hacer es creer y tener fe en Él,
como la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora que estos argumentos ya han sido descartados, ahora tenemos que meditar en lo que la Biblia nos enseña y reflejar en nuestras vidas y preguntarnos, ¿en verdad el cometer pecado vale todo el daño que me hace? ¿En verdad quiero seguir luchando solo por mi necedad? ¿Por qué no suelto mi ser viejo de pecado y me rindo ante Dios? Al aceptar a Cristo, Él perdonará nuestros pecados, nos dará vida eterna, nos dará de sus fuerzas y paz. El Espíritu Santo vivirá en nuestros corazones y mucho más. Solamente Jesús nos puede dar la verdadera libertad que tanto anhelamos. Es cierto que aún enfrentaremos obstáculos y tentaciones en el mundo, pero ya no tenemos que luchar solos porque Cristo está con nosotros. Ya los ataques del enemigo no nos dañarán como antes, porque ahora usamos la armadura de Dios. El escudo de la fe nos ayudará a tener confianza absoluta en Cristo, la cual intercepta y apagará todos los dardos del enemigo, como nos dice Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La palabra de Dios también nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Al resistir a los ataques del enemigo y pelear del lado vencedor con Jesús en esta batalla espiritual, seremos vencedores igualmente. Dios nos protegerá en todo momento, por lo cual no debemos de temer o preocuparnos, porque Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo insiste en ofrecer una libertad falsa y temporal, pero Jesús nos ofrece la verdadera libertad y el regalo de la vida eterna. Lo único que depende de nosotros ahora es decidir. ¿Quiero seguir viviendo en pecado que me lleva no solamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual? ¿O quiero aceptar el regalo de Cristo y aceptar el reto de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y revivir no solo físicamente, sino espiritualmente? Esta decisión no la puede tomar alguien más para ti. Esto es algo personal porque es una decisión entre tú y Dios. Tampoco se puede posponer para otro día, porque el día de salvación y de libertad es hoy. No sabemos si seguiremos vivos para el después. No sabemos si el día de mañana llegará, porque nuestra vida es como la neblina. Aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. La decisión es tuya. ¿Qué decides tú hoy? Dios les bendiga.